Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una superpotencia que, literalmente, redibujó el mapa del mundo. Un imperio tan inmenso que durante siglos se convirtió en el primer sistema de verdad global de la historia. Pero, a ver, si nos paramos a pensar, ¿cuál fue el primer imperio realmente global de la historia? Imaginen una sola potencia con dominios en todos los continentes conocidos en ese momento. ¿Qué nombre se nos viene a la cabeza? Pues sí, el Imperio Español. Durante más de 300 años, esta potencia formidable no solo gobernó tierras lejanísimas, sino que creó un sistema político, económico y cultural que, nos guste o no, sentó las bases del mundo en el que vivimos hoy. Todo esto empezó a finales del siglo XV. Vamos a viajar justo a ese momento, al instante en que esta potencia mundial empezó a tomar forma. El punto de partida fue una boda que lo cambió todo, la de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Al unir sus reinos, los que conocemos como reyes católicos, crearon una España unificada, mucho más fuerte y, sobre todo, lista para expandirse. Esta unión preparó el terreno para un año que fue una auténtica locura, 1492. En cuestión de meses pasan tres cosas clave. Primero, la conquista de Granada, que pone fin a la reconquista y unifica España. Casi a la vez, el viaje de Cristóbal Colón abre la puerta a un mundo nuevo. Así que, con el país unido y una nueva ruta al oeste, la ambición de España se dispara y empieza a mirar mucho más allá de sus fronteras. Y bueno, esta nueva ambición desató una expansión como nunca se había visto. Entramos en la época de máximo esplendor del imperio, un tiempo en el que su poder se extendía literalmente por todo el globo. La velocidad de la expansión fue de verdad asombrosa. En apenas unas pocas décadas, un puñado de conquistadores logró derrotar a imperios tan poderosos como el azteca y el inca. Y sobre sus ruinas se crearon los virreinatos, que gobernaban un territorio inmenso, desde lo que hoy es México hasta la punta de Sudamérica. Pero la cosa no se quedó solo en América. El imperio se volvió global de verdad. Tenía posesiones que iban desde las Filipinas en Asia y puestos clave en África hasta dominar buena parte de Europa. Era, en fin, una red de poder que conectaba todo el planeta. Y de aquí, claro, nació esa famosa frase, el imperio donde nunca se ponía el sol. Y no era una forma de hablar, era literal. Por su enorme extensión, en algún lugar de los dominios españoles siempre era de día. ¿Y cómo se mantenía en pie militarmente este gigante? Pues la clave estaba en su ejército de élite, los temibles tercios españoles. Estaban considerados la mejor infantería del mundo durante más de un siglo, y fueron la columna vertebral de su dominio. Eran prácticamente imparables en los campos de batalla de Europa. Pero el verdadero motor del imperio era el dinero. Un río constante de plata y oro que se extraía de las minas americanas llegaba sin parar a España. Esto financiaba sus ejércitos, sus palacios y la convirtió en la potencia dominante, sin discusión, de todo el siglo XVI. Pero claro, como sabemos, ningún imperio dura para siempre. A partir del siglo XVII empezaron a aparecer grietas en esa estructura que parecía indestructible. Un momento que simboliza muy bien este cambio es el desastre de la Armada Invencible en 1588. El plan era sencillo, invadir Inglaterra y dejar claro quién mandaba, pero la realidad fue muy distinta. La misión fracasó estrepitosamente por una mezcla de resistencia inglesa, fallos logísticos y unas tormentas feroces. Ojo, esto no fue el fin inmediato, pero sí demostró que España ya no era invulnerable y marcó un antes y un después en su dominio en el mar. El desastre de la Armada fue solo un síntoma de problemas mucho más profundos. Las guerras constantes en Europa eran un auténtico sumidero de dinero. La dependencia total del oro y la plata de América provocó una inflación brutal. Y por dentro, la corrupción administrativa estaba debilitando los cimientos del imperio. El declive fue lento, pero no paró. Durante el siglo XIX, las colonias americanas, una tras otra, consiguieron su independencia después de guerras muy duras. Y el golpe de gracia llegó en 1898. España, derrotada por Estados Unidos, perdió sus últimas grandes joyas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Era, ahora sí, el fin del imperio de ultramar. Pero que el imperio terminara no significó que su influencia desapareciera, ni mucho menos. Su huella sigue muy presente hoy en día, y vamos a ver por qué. El legado que dejó es inmenso. El español se convirtió en una de las lenguas más habladas del planeta. Aparecieron nuevas culturas mestizas que definen a continentes enteros, y quizá lo más importante, se creó el primer sistema económico global, que conectó el mundo de una forma que nunca antes se había visto. Al final, la historia del Imperio Español es un relato potentísimo sobre el ascenso y la caída. Nos enseña cómo la ambición, el poder y la oportunidad pueden levantar una potencia mundial, pero también cómo el paso del tiempo y los propios cambios de la historia se encargan de desmantelarla.
Y todo esto nos deja con una pregunta para darle una vuelta. ¿Qué lecciones podemos sacar hoy del auge y la caída del primer imperio global de la historia? La respuesta seguramente sigue definiendo buena parte de nuestro presente.